Hay una historia en la Escritura, muchas historias que hablan al respecto, pero hay una historia en la Escritura que me hace sentir identificado conmigo mismo durante lo que ha venido ocurriéndome durante el último mes. No sé, igual a vosotros también os pasa seguido o os ha pasado en alguna ocasión. Es como aquella situación que vivieron los pueblos alrededor de donde estaba Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando se enfrentaron unos reyes con otros. Dice la historia que escapaban del rey de Sodoma y caían en un pozo de asfalto. Escapaban del pozo de asfalto y entonces caían en otro. E iban en una situación que cada vez era más difícil para escapar de sus enemigos, tanto que el rey de Sodoma pues pudo con ellos para destruirles, para tomar botín e incluso personas como Lot se las llevó cautivas. Situaciones semejantes, le decía a mi esposa, estos días hemos hablado de eso, en 4 semanas más o menos que han pasado, circunstancias, una, otra, que de repente llegan algunas que no son tan importantes, puedes valorarlas como niñas, como cosas pequeñas, pero como ya estás con tantas cosas encima, suelen ser gotas que colman vasos, ¿verdad? Y no es que tengan tal vez importancia, o tal vez visto desde fuera alguien puede decir, pero si esto no tiene tanta importancia. Yo creo que a vosotros os ha pasado, ¿verdad? Que hay situaciones que se acumulan en nuestra vida y ocurre también en nuestra vida, pues como el colesterol, como que se atasca, no deja el paso y empieza a causar problemas. Y nos sentíamos de esa manera, y estudiando la vida de estas personas, como que claro, la disposición de tu mente te lleva a ese tipo de circunstancias. Y me encontraba con una de David increíble, bellísima, una historia de David increíble, que se encuentra en el capítulo 23 de Segunda de Samuel. Bueno, parte ahí y parte en otro capítulo. Él estaba en una situación, pensad en un momento que estaba en una situación en la que lo perseguía el rey Saúl. Era muy famoso. La gente cantaba de David, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Así que David no era alguien oculto para la gente, David era famoso, era muy conocido. Y entonces el rey ahora está en su contra, vaya, ahí sí que la llevamos clara. El rey intenta matarle, busca los modos de matarle y busca cómo llegar a él para matarle. Así que ponte en esta situación, una situación en la que sientes que todo viene contra ti. Situaciones o circunstancias en las que parece que van a por ti. Me decía el mecánico ayer cuando nos entregaba el coche, nos decía, hombre, parece que te quieren matar. Le dije yo, sin duda, Satanás existe, el mal existe y viene a por los hijos de Dios. Eso está clarísimo. Y entonces, ¿cómo David, viéndose en una tremenda situación de estas, reacciona? En primer lugar, después de que se ve que está perseguido, que no puede estar, falta al banquete, no pudo estar en el banquete. Esa silla en ese banquete quedó vacía. Y el rey David veía el banco vacío. Y el primer día no preguntó nada, pero el segundo día preguntó, oye, ¿qué ha pasado con el hijo de Isaí? Y entonces le dice Jonatán, no, es que me ha pedido que quería estar con su familia. Y entonces le he dicho que se fuera a estar con la familia. Y se enfadó el rey, pilló un enfado, tomó la lanza, una contradicción rarísima ocurre allí, ¿no? Dice, es que mi hijo Jonatán no podrá gobernar mientras viva David. Y coge la lanza y se la tira a Jonatán. Eso no tiene lógica, ¿verdad? Eso no tiene lógica. Quiero que gobierne mi hijo y sin embargo de la ira que tengo voy a matar a mi hijo. Estaba poseído por un mal espíritu. Y entonces David huyó. Se fue, se refugia con un rey, Aquis. Y en el refugio del rey, el rey dice, pero bueno, la gente empieza a decir, pero este David es el poderoso de Israel. Este David es el rey de Israel. Este hombre es el liberador de Israel.
Claro, esto a David le dio miedo. ¿Dónde me escondo? Me descubrieron. ¿Qué hago? Ahora por miedo me van a matar. Y entonces se finge loco, estrategia. Se hace el loco, ¿verdad? Esto me pasaba a mí cuando era adolescente, mi madre me decía que ordenara la habitación. Me hacía el loco. Y entonces viene y David empieza, me lo imagino yo, con la lengua hacia afuera, chorreando la baba sobre la barba, porque así lo dice la escritura, y con un trozo de teja dibujando en los portales de las casas, ahí, como un loco. Y viene el rey y dice, pero bueno, ¿no tenemos suficientes locos en la tierra que me habéis traído otro? Sacarlo de aquí, yo no lo quiero en mi ciudad. Y entonces se va David de ese lugar. Ahora desciende a otro lugar donde estaba el sacerdocio de Israel. Y estando allí los sacerdotes, él desciende. Y el sacerdote le dice, bueno, ¿qué haces aquí? El sacerdote lo conoce por su fama, por lo honesto, por lo íntegro, por lo buen hombre que ha sido, por el liberador de Israel, por lo fuerte, por lo valiente que es. Y ahora David no finge estar loco. Le dice al sacerdote, soy Bond, James Bond, o algo parecido. Le dice, vengo en una misión secreta. El rey me ha enviado en una misión secreta. Esto no lo puede saber nadie. Pero tengo hambre, ¿puedes darnos algo de comer? Y entonces el rey saca los panes y entonces le da de comer. Así que en esta ocasión David miente. Esta mentira produjo la muerte de todo el sacerdocio en ese pueblo, produjo la muerte de todos ellos, produjo conflicto, dolor e incluso generó un malestar en los mismos que lo conocían, a causa de sí mismo. Y él lo reconoce, dice, caray, todo esto es culpa mía. Entonces como que no para David de recibir peligros y de generar situaciones de conflicto. Y a cual más, peor. Y se siente culpable y se siente mal. Entonces, ¿qué hace? Va y se refugia en una cueva. En Adulam. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Le he causado problemas, si leéis detenidamente la historia lo veréis. Han capturado a las familias de mi pueblo. He hecho matar a los sacerdotes. He engañado al rey Aquis. ¿Qué queda? Me escondo. Hago daño. La vida no me está yendo como yo esperaba. Y entonces se va a la cueva de Adulam. Y la cueva de Adulam es una especie de... Se ve una especie de lugar de reunión de gente de este tipo. Mantened, por favor, un punto de libro ahí en el capítulo 23 de Segunda de Samuel, al que volveremos, y venid por un momento a Primera de Samuel. Primera de Samuel, en el capítulo 22, miradlo. Aquí llega a la cueva de Adulam. Voy a leer los primeros versículos. Llega a la cueva de Adulam. Partió David de allí, Primera de Samuel, capítulo 22, leo desde el 1. Partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Dice el versículo 2, pero además, mirad, se le reunieron todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Como que el estado en el que se encontraba, su mismo estado mental, atraía todo lo mismo. Y vienen y se reúnen con él los afligidos, los endeudados y los amargados. Vaya, imaginad una iglesia así, donde cada uno de sus miembros, todos o están afligidos, o están endeudados, o están amargados. Pues bueno, este es el grupo con el que David empieza su reino, y lo empieza en el secreto de la cueva de Adulam, escondido de su realidad. Estos le piden a David que fuese su rey. Son ellos los que empiezan a obedecer todas las órdenes de David.
quieren ser guiados por David. Y David no se encuentra en situación. Esto pasa durante un tiempo. David hace, por lo que se lee, por lo que se entiende de toda la circunstancia que ocurre allí, no estamos hablando de un mes o no estamos hablando de días, estamos hablando de buen tiempo. Y David pasa tiempo escondido en la cueva. Miedo, tiene miedo. El profeta le dice, tienes que huir al bosque, y él huye al bosque. Tiene miedo. Se esconde en las cuevas, huye. Y también tiene miedo de tocar al ungido de Dios. No quiere hacerlo porque él entiende que Saúl es ungido por el Señor. Y no quiere tocar al ungido del Señor. Tiene miedos. Y esos miedos le hacen entonces recluirse, le hacen esconderse. Le hacen dudar de sí mismo también. Y de repente llega un día, en ese 2 de Samuel, ahí en la cueva de Adulam. Mirad, capítulo 23. Versículo 13. Estamos hablando aquí ya, estamos en tiempo de primavera, hacia primavera y verano. Dice, un día en tiempo de la siega, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 13. Un día en tiempo de la siega, 3 de los 30 jefes descendieron y se unieron a David en la cueva de Adulam, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había en Belén una guarnición de los filisteos. Es decir, que estaban los filisteos allí en Belén, estaban ahí cerca de Belén. Si querías pasar por agua, tenías que pasar por los filisteos. Hubo un añadido más. Seguía en la fortaleza. Estamos en Adulam, en la cueva, en la fortaleza. Estamos en Adulam. Y entonces de repente David dice, versículo 15, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Qué expresión, queridos hermanos? David estaba afligido, estaba menesteroso, estaba dañado en su ser, en su vida entera, por todo lo que estaba pasando. Una persona que estaba sufriendo, que estaba siendo perseguida, que estaba siendo afligida, y el Señor lo pone a cargo de 400 que son sufridores, también afligidos, endeudados, menesterosos, amargados. Y el Señor lo pone a cargo de ellos, y ahora Él se ve en una situación en la que, ¿qué hago con toda esta gente? No puedo darles nada, ni siquiera puedo proveer para mí mismo. Tengo sed. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Hermanos, cada uno de nosotros, sin duda alguna, pasa durante el año, pasa durante su vida, situaciones de prueba y de adversidad. Pasa la persecución adversa que el enemigo puede darnos a cada uno en su máxima expresión, porque Satanás viene a buscarnos para destruirnos. Y lo pasamos a nivel de familia, y lo pasamos a nivel de hermanos, lo pasamos a nivel de sociedad, lo pasamos a nivel laboral. Y como se hablaba esta mañana en lo que se describía de la Navidad, las familias cada vez sufren una desestructuración mayor. Más daño, más golpes. Si antes era la Navidad un motivo de reunión, puede que hoy muchas familias no se congreguen porque hay enemistad entre ellas. No pueden estar entre sus hermanos, no pueden estar con los suyos, no se hablan con su padre, no se hablan con su madre, no se tratan bien. Por lo tanto, estar es una situación más de daño mutuo. Ya no por la Navidad. Hablo por el espíritu que puede llenar el corazón cuando Satanás ha entrado a tomar el control de las vidas de las personas. Y entonces muchos nos recluimos en una cueva, nos metemos en nuestra cueva porque sentimos que hacemos daño, que no hacemos bien, nos escondemos en nosotros mismos esperando algo. Lo bueno que le ocurre a David, queridos hermanos, que nos lo dice el capítulo completo 23, es que el Espíritu de Dios habla a través de él. El Espíritu llena su vida. Y entonces dice que David con vehemencia clamó, sintiendo gran deseo. Dice, ¿quién me diera a beber del pozo de Belén? El pozo de Belén es la ciudad donde él creció, donde él nació. David es de Belén. Y David siente sed. Pero lo mejor de esto es que siente sed y siente sed del pozo de Belén. Y yo te pregunto, ¿qué sed sientes tú? Es decir, en medio de la adversidad, en medio de la huida, en medio del conflicto, en medio del dolor, en medio de la aflicción, ¿qué sed sientes tú?
¿Qué sed sentimos nosotros? Hoy por hoy sentimos sed de manera distinta. Es decir, queremos calmar la sed, la ansiedad, la aflicción o la amargura de alguna forma. Y lo hacemos a través de medicamentos, a través de médicos o a través de regalos. Hay un libro que es de un autor americano que habla es mucho de autoayuda y habla de si te sientes deprimido, compra ropa. Eso te ayuda. Y es verdad, tú te sientes deprimido y compras ropa o te vas de compras y por un momento te sientes mejor, te sientes bien, te eleva el espíritu, te eleva el ánimo, te da satisfacción por un momento. Sí, fuentes. Tienes sed, sientes sed. ¿Qué haces cuando sientes sed? ¿Qué buscas cuando sientes sed? ¿En qué piensas cuando sientes sed? Muchos beben Coca-Cola cuando sienten sed. Muchos beben bebidas azucaradas. Somos cuando sienten sed. Y eso les permite beber y beber y beber porque claro, cuando bebes a bebidas azucaradas tienes más sed. Y entonces bebes y bebes y bebes y no sabes cuándo realmente el cuerpo ha satisfecho su necesidad de sed. En cambio veréis que cuando se bebe agua a veces no se pueden beber más de 3 o 4 vasos. Cuando tienes sed quedas satisfecho, el cuerpo marca una satisfacción. Pero puedes beber bebidas dulces durante mucho tiempo y el cuerpo no haya el indicador de satisfacción de la bebida, de sed. ¿De qué tienes sed? Y muchas veces nosotros en la vida buscamos soluciones de este tipo, Coca-Colas, bebidas dulces. Buscamos satisfacciones temporales a la sed que experimenta realmente el espíritu. La historia de la mujer samaritana que aparece en Juan en el capítulo 4 nos muestra justamente la vida de una persona que insatisfecha con lo que ha vivido y con todas sus circunstancias, está buscando soluciones para su vida. Y en la búsqueda de soluciones para su vida se ha relacionado, se ha casado 5 veces y ahora está en una 6ª. Y entonces dice el Señor, ve y trae a tu marido. Y ella todavía niega su realidad. No tengo marido. No tengo marido. Una persona insistente en su vida tratando de encontrar satisfacción. Tratando de encontrar algo que llene realmente su vacío de corazón. Y no lo encuentra. Y ahora está en la fuente, en el pozo de Jacob, se encuentra con Jesucristo y Jesucristo le dice, si tú quieres realmente calmar tu sed, solo hay una forma. Ese soy yo, la fuente de Belén. Ese soy yo. ¿Quieres calmar tu sed? Yo soy el único que calma tu sed. Y entonces la mujer, todavía evitando un poco el encontrarse con Cristo y su realidad, le dice, Señor, parece que eres profeta. Y desvía la conversación. Todavía evitando la realidad. Pero la realidad es esta, hermanos. Solo Jesús puede satisfacer la sed del corazón humano. Entonces puede ser que en estas fiestas se nos dé la posibilidad de llenarnos de regalos, de comprar regalos, de hacer comidas opíparas, de disfrutar con los amigos, de irnos por ahí. ¿Qué sed tienes tú? Puede ser incluso que en el vacío de nuestra vida estemos pensando en cambiar de aires. Es necesario cambiar de aires. No solo cambiar de aires, cambiar de esposa, cambiar de esposo, cambiar de trabajo, cambiar de vida, dejarlo todo, porque ya no encuentro aliciente. ¿Qué sed tienes tú? La sed del ser humano, el corazón del ser humano tiene una medida exacta, perfecta y única, que tiene un vacío, y ese vacío es Jesucristo. La separación en el corazón propio, el corazón, hablo del corazón humano. Cuando un corazón humano es abierto así de arriba a abajo, el canal que separa aurículas de ventrículos, ¿he dicho bien? Sí. Es una cruz. ¿Casualidad o no? Es un símbolo de que el vacío del corazón humano solo lo llena uno, la fuente de Belén, Cristo Jesús. Podemos seguir recorriendo el camino de nuestra vida como David, huyendo. Podemos en muchos momentos hacernos los locos.
Podemos en otros momentos mentir y como David hacernos pasar como James Bond. Podemos meter en problemas a los demás por nuestras circunstancias, mentir para protegernos y meter en problemas a los demás. O podemos simplemente aceptar nuestra realidad. Tengo sed. Y tengo una sed específica. La medida de mi corazón es Cristo. Si hoy, al final de este año, que suele pasar a los finales de año, al final de este año, cuando tú haces balance de tu vida, cuando miras hacia atrás, ves que no has avanzado, sino que has retrocedido, ves que no se han cumplido los ideales, te sientes fracasado de ti mismo, no te sientes satisfecho con los objetivos alcanzados, te sientes un año mayor, menos capaz y más lleno de problemas, entonces es una oportunidad para ir a la fuente de Belén. Yo os invitaría para que en esta Navidad, para que este balance de año sea un balance en el que todos nosotros buscamos la verdadera fuente que satisface el corazón del ser humano, que es Cristo Jesús. Y hablo esta mañana para que si de alguna manera estamos afligidos, endeudados, no levantéis la mano por favor, amargados, vayamos a la cueva y nos daremos cuenta que no estamos solos, que no eres el único, que allí puede ser que te encuentres con el pastor, que allí puede ser que te encuentres con tu padre y con tu madre, que fue lo que hizo la familia de David. Corrió hacia allí y se metieron todos en la cueva. Y puede que te encuentres con 400 más que están en la misma situación que tú. Pero no es la cueva, no es el sacerdocio, no es el rey del pueblo vecino quien me va a resolver la situación interna. Es reconocer que mi corazón tiene necesidad de Jesús. Que en estas fiestas la Navidad no nos distraiga. Estos días un compañero me enviaba un vídeo muy curioso que hablaba de la Navidad de hoy. La Navidad de hoy. La Navidad de hoy, decía, es la siguiente. Parodiando el himno de Noche de Paz, decía: noche de iPad, noche de iPhone. Voy a enviar un WhatsApp. Yo tuiteo lo que hay de cenar. Y el otro dice: y a mí me queda un 10 de batería. Y entonces termina el himno diciendo: ponlo enseguida a cargar. Y luego termina con un eslogan que dice: feliz red social, que la Navidad no os distraiga. Dando a entender el espíritu que la sociedad entiende de la Navidad. Pues bueno, yo quiero hoy una vez más remarcar un punto más fundamental, más allá. Es el espíritu real de la necesidad que yo tengo de que Jesús nazca, crezca y viva en mi corazón. De que sea Jesús el que viene en medio de mis situaciones, a veces de amargura, de dolor y de tristeza, en medio de mis aflicciones, de mis proyectos inconclusos, y saber que realmente de nada de eso tengo necesidad. Que he tenido 6 maridos durante el año y que ninguno me ha dado satisfacción. Y reconocer que solamente volviendo a la fuente de Belén es como yo hallo satisfacción. Queridos hermanos, mi deseo para vosotros esta mañana y en este tiempo es que el Espíritu Santo ponga en nosotros el verdadero significado, la verdadera necesidad y el verdadero sentido de lo que puede representar esta fecha, independiente del sistema económico, independiente de la confusión que hay, de la tergiversación que se ha hecho. Es que el ser humano solo puede satisfacerse yendo a la fuente de Belén, que es Cristo Jesús.